Hola a todos, mi nombre es José y en este video quiero compartir con ustedes cómo obtener las ecuaciones de campo de Einstein y una breve interpretación física de qué es lo que representan, ¿ya? Así que comencemos, ¿ya? Esto que está acá es lo que se conoce como la acción de Einstein-Hilbert. Y la acción es básicamente el objeto fundamental con el que nosotros queremos trabajar en esta teoría de gravitación, y a partir de la acción nosotros vamos a derivar las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene la acción? Va a ser un medio multiplicado por kappa, y kappa son estas constantes, que es 8πg dividido en c, que es la velocidad de la luz, a la cuarta. Luego tenemos la integral de 4x, porque en 4 dimensiones, multiplicada por la raíz cuadrada del determinante de la métrica, de menos el determinante de la métrica, que es este objeto que está acá, y todo eso va a estar multiplicado por el escalar de curvatura, que es el objeto más sencillo que uno puede formar en la gravitación de Einstein. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea básica ahora es variar la acción respecto de la métrica para obtener las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Ya? Bueno, y un detalle es que nosotros vamos a variar la acción respecto de la métrica inversa para que la ecuación de campo tenga los índices abajo y no los tenga arriba. ¿Ya? Son ciertos detalles. Entonces introducimos la variación y los únicos objetos que van a variar es este objeto que está acá y el escalar de curvatura. Entonces utilizamos la regla de Leibniz y vamos a tener dos términos: la variación del determinante y la variación del escalar de curvatura. Entonces tenemos que calcular cada una de estas contribuciones y después sumarlas. Entonces empecemos con el primer término, que lo llame A. ¿Ya? Entonces, para calcular la variación de la raíz cuadrada del determinante de la métrica, lo que nosotros usamos es básicamente la identidad de Jacobi. Y la identidad de Jacobi, lo que no voy a demostrar acá, nos dice que la variación de un objeto, perdón, de un tensor va a ser básicamente el determinante del tensor por el tensor inverso por la variación del tensor, ¿ya? Es básicamente una identidad que tal vez en otro video puedo abordar y explicar de dónde sale, pero esta es la identidad que nosotros vamos a utilizar. Entonces tenemos este objeto y lo primero que vamos a hacer es diferenciar. Entonces tenemos la raíz cuadrada de un objeto. La raíz cuadrada de algo es lo mismo que tener ese algo elevado a un medio. Entonces al diferenciar, lo que nosotros hacemos es bajar el 1 medio, el exponente se resta menos 1, entonces quedaría elevado a menos 1 medio, quedaría de la siguiente manera. Y después nos quedaría la variación del objeto, que es justamente lo que tenemos acá, ¿ya? Y ahora, en este punto, nosotros utilizamos la identidad de Jacobi. Entonces esto es básicamente reemplazar, esto es un reemplazo directo, y lo que hacemos ahora va a ser multiplicar por un 1 conveniente. Entonces vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de menos g, y vamos a poder cancelar este objeto con este objeto, y nos va a quedar directamente esta expresión. Entonces de esa manera nosotros podemos encontrar la variación del determinante de la métrica en raíz cuadrada, y con eso nosotros reemplazamos en esta parte y llegamos a esta expresión que está acá. Entonces este es el primer término de las ecuaciones de campo de Einstein. Y bueno, acá simplemente es cosa de reemplazar esto y bueno, este es el primer término, ¿ya? Ahora tenemos que calcular el segundo término, que es el que está acá. Entonces el segundo término consiste en calcular este objeto, que es la variación del escalar de curvatura. Entonces el escalar de curvatura lo vamos a calcular utilizando primero la definición del escalar de curvatura, y el escalar lo calculamos con la métrica inversa, multiplicando al tensor de Ricci, ¿ya? Y en este punto vamos a utilizar la regla de Leibniz para distribuir la variación. Entonces esta variación va a quedar como la variación del tensor métrico inverso por el Ricci, más la variación del Ricci por el tensor métrico inverso, ¿ya? Y si yo tomo esta expresión
y lo reemplazo en la expresión original, voy a llegar a esto que está acá. Entonces, si se dan cuenta, el primer término ya tiene la estructura que yo estoy buscando, ya está bien escrito, por así decirlo, de esta manera. Entonces ahora el problema se reduce solamente en encontrar la variación del tensor de Ricci, ¿ya? ¿Y cómo podemos encontrar esa variación? Bueno, el tensor de Ricci viene de la contracción del tensor de curvatura de Riemann, ¿ya? Entonces el tensor de Riemann viene justamente de del conmutador de derivadas covariantes aplicadas a un vector. Entonces si uno calcula esto, uno obtiene justamente la definición del tensor de Riemann, de curvatura de Riemann. Y hacemos la contracción del índice de arriba con el índice que está abajo, al medio, y obtenemos el tensor de Ricci. Y el tensor de Ricci va a estar definido de esta manera. Entonces en este punto lo que hacemos es introducir la variación del tensor de Ricci. Y la variación va a actuar justamente en todos estos objetos. Y por cada multiplicación de conexiones van a aparecer dos términos. Entonces este objeto da origen a estos dos términos. Y este que está acá va a dar origen a ese término y a ese término. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como la variación del tensor de Ricci. Y tal cual como está escrito ahí, tal vez no es la mejor manera, porque es difícil trabajar estas expresiones. Pero lo que podemos hacer es que vamos a calcular la derivada covariante de la variación de la conexión, ¿ya? Entonces la variación de la conexión es esto, y vamos a tomar este objeto y le vamos a calcular sus derivadas covariantes. Entonces la primera derivada covariante que vamos a calcular es la derivada covariante contraída con el índice superior. Entonces la definición de la derivada covariante es básicamente la derivada parcial más un término por cada índice superior menos un término por cada índice inferior, ¿ya? Bastante directo. Y después calculamos una segunda derivada covariante, pero esta vez el índice superior de la variación de la conexión va a estar contraído con un índice inferior del mismo objeto. Entonces este objeto es una traza. Y bueno, calculamos de nuevo la expresión, son cuatro términos, que es lo que uno esperaría. Y lo que hacemos ahora es restar estas dos expresiones, ¿ya? Entonces las vamos a restar y vamos a notar que se pueden cancelar ciertos términos y además que podemos agrupar otros. Entonces, bueno, uno hace este trabajo y llegamos a esta expresión que está acá, ¿ya? Y lo que vamos a decir ahora es que en los espacios de Einstein, cuando estemos trabajando en una variedad de Einstein, estamos trabajando en un espacio sin torsión. Y cuando trabajamos en un espacio sin torsión, los índices inferiores de la conexión afín, o sea, el índice mu, alfa, beta, los índices que están acá abajo son simétricos. Entonces este objeto es lo mismo que este objeto, ¿ya? Entonces da lo mismo el orden de los índices inferiores cuando estamos trabajando en un espacio sin torsión, ¿ya? Entonces, como da lo mismo el orden, este último término que está acá se cancela. Entonces esto es 0 y nos va a quedar solamente esto. Y eso que está ahí es justamente la variación del tensor de Ricci. Entonces, de nuevo, estamos considerando que estamos trabajando en un espacio sin torsión. Y como es sin torsión, se cumple esto de no metricidad y los índices de abajo de la conexión son simétricos. Si nosotros estamos considerando torsión, el procedimiento es distinto, es un poco más complicado, ¿ya? Entonces, como estamos considerando espacios sin torsión, se cumple esa relación y tenemos que esta resta nos da justamente la variación del tensor de Ricci. Entonces la variación del tensor de Ricci se puede escribir como la resta de estas derivadas covariantes en términos de la conexión, ¿ya? Y con eso tenemos la expresión de la variación del tensor de Ricci y lo vamos a reemplazar en la expresión que teníamos antes, que es esto que está acá. Entonces esto es básicamente un reemplazo directo y vamos a expandir el producto que se forma y nos van a aparecer dos términos, ¿ya?
Y lo que vamos a hacer acá es sacar la derivada covariante como un factor común. Entonces, para que sea un factor común, es el número que está escrito acá, lo tengo que escribir con un ρ. Pero el ρ ya está escrito acá como la parte de una traza. Entonces lo que tengo que hacer es renombrar. Y esto que está acá lo voy a escribir así. Mu, ρ. Y esto lo voy a llamar gamma, gamma. Entonces, básicamente lo que hice fue renombrar esto para que yo pudiese utilizar la etiqueta, la letra ρ, en la derivada covariante. Y haciendo ese cambio en la notación, yo puedo sacar esta derivada covariante como un factor común y me queda este objeto. Entonces, me queda este objeto que, si se dan cuenta, el único índice libre que tiene es el ρ, que está acá. ¿Ya? Mu nu están contraídos abajo y mu están contraídos ahí. Y gamma está contraído, entonces no es un índice libre. Entonces el único índice libre que tengo es ρ. Entonces este objeto que está acá lo voy a llamar como un vector con un índice arriba que se llama ρ. ¿Ya? Y al final lo puedo reescribir todo de esta manera. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque, si se acuerdan ustedes, estamos trabajando en un espacio sin torsión. Entonces, cuando nosotros no tenemos torsión, eh, la derivada covariante del tensor métrico es 0, ¿ya? Y eso es justamente la identidad que nosotros, bueno, que tuvimos que utilizar para poder introducir esta métrica dentro de esta derivada covariante. Y bueno, eso es algo sumamente importante y eso es algo que se utiliza mucho en la práctica, sobre todo cuando se trabaja con relatividad general. Entonces ahora nos concentramos en este término y ese término, bueno, justamente como tenemos esta condición de metricidad, nosotros podemos introducir este objeto dentro de la derivada covariante de esta manera. Y bueno, por el teorema de Stokes, esto al final va a ser un término de borde que no va a afectar las ecuaciones de campo, ¿ya? Entonces este término de borde no va a afectar la dinámica gravitacional. Entonces al final este término que está acá no va a contribuir. Y lo único que nos va a quedar es esta contribución, ¿ya? Entonces el resultado final de esta variación del segundo término es esto que está acá. Y ahora lo único que nos queda por hacer es sumar estas dos contribuciones. Entonces acá las contribuciones están sumadas y están destacados en rojo los factores en común. Y bueno, uno puede agrupar por factor común. Entonces nos queda este objeto. Entonces la variación de la acción respecto de la métrica inversa nos queda de esta manera. Y la única opción para que esto sea igual a 0 es que este objeto que está acá sea 0. Entonces esto que está acá es justamente la ecuación de vacío de Einstein, ¿ya? Y este objeto que está acá se conoce como el tensor de Einstein, que se escribe como G mu, que es el que está acá. Entonces estas son las ecuaciones de vacío de Einstein que vienen de la acción de Einstein-Hilbert, ¿ya? Y bueno, nosotros después podemos agregar la constante cosmológica, que se agrega a nivel de acción, y uno hace de nuevo la variación de las ecuaciones de campo respecto a la métrica inversa. Y el efecto de agregar esta constante cosmológica es que ahora aparece en las ecuaciones de campo, ¿ya? Entonces eso es algo bastante sencillo que prefiero solamente comentarlo, ¿ya? Ahora, estas son ecuaciones de vacío. Y nosotros sabemos que el espacio, el universo, tiene contenido de materia. Entonces nosotros tenemos que agregar un lagrangiano de materia. Y lo que hacemos para introducir la materia es simplemente agregar el lagrangiano de materia y hacemos de nuevo la variación respecto de la métrica. Entonces, al hacer la variación respecto de la métrica, nos va a quedar justamente lo mismo de antes, pero ahora no va a estar igualado a 0, sino que va a estar igualado a algo que hace referencia a la materia, que es lo que se conoce como el tensor de energía-momento. Y obviamente el tensor de energía-momento, que es el que está acá, está definido de esta manera, que es la variación del lagrangiano de materia respecto de la métrica, ¿ya? Entonces,
de esa manera uno puede obtener las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Y qué es lo que nos dicen estas ecuaciones? Bueno, el lado izquierdo que está acá nos describen la geometría del espacio-tiempo y el lado derecho nos describe la materia, el contenido de materia. Entonces, básicamente las ecuaciones nos dicen cómo se debe comportar la geometría en presencia de materia o cómo se comporta la materia dada cierta geometría. ¿Ya? Eso es lo que nos dicen las ecuaciones de campo. Y bueno, uno después puede utilizar estas ecuaciones para estudiar distintos objetos que están en el universo. Los ejemplos más clásicos son la cosmología y los agujeros negros. ¿Ya? Esos son los dos ejemplos más clásicos de cómo utilizar bueno, de cómo usar estas ecuaciones para abordar algún problema. Y otros sumamente importantes son las ondas gravitacionales. ¿Ya? Bueno, obviamente hay otros casos donde uno también puede utilizar estas ecuaciones, pero al menos esos son los más conocidos, o los que yo más manejo hasta ahora. ¿Ya? Así que esas son esta es la manera en cómo uno puede derivar las ecuaciones de Einstein. Y esta es una interpretación muy sencilla que se le puede dar a estas ecuaciones tensoriales. ¿Ya? Entonces, ese es el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¿Ya? Bueno, y obviamente cualquier duda, consulta, comentarios, me la hacen saber en la sección de comentarios y yo encantado les puedo responder. Así que eso, nos vemos en el siguiente video. Adiós.